Los niños, más bien los niños, los jovencitos se van a quedar aquí. Y vamos a abrir las Biblias en Juan 1. Juan 1. Juan 1, 1. Al 17. Juan 1 al 17. Vamos a ponernos de pie. Bien. El día de hoy, hermanos, entre el pueblo judío se celebra la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. A veces le llaman la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas o la fiesta de las casitas, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Bien, le voy a pedir de favor, hermanos, en predicación nadie intervenga. El Espíritu Santo es muy sensible. El Espíritu Santo de las tres personas divinas es el más sensible, y cualquier interrupción, hermanos, o cualquier distracción nos impide seguir con lo que estamos predicando. Por eso les pido de favor, desde niños, jovencitos, que pongan mucha atención, pero que estén muy calladitos, muy quietecitos, para que no interrumpamos la labor del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer el Evangelio de Juan, del versículo 1 al 17. Les voy a pedir de favor que pongan mucha atención, yo lo voy a leer, pero ustedes síganme con la mirada, porque este capítulo, hermanos, ya lo hemos visto muchas veces, pero nunca lo había predicado. Y vamos a ver cosas muy interesantes acerca de lo que habla este capítulo 1 de Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo. Ahora, síganme por favor en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dijimos, hoy celebra el pueblo judío, el pueblo de Dios, una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. Y esta palabra tabernáculo viene a derivar en una palabra que quiere decir habitó. Y habitar quiere decir que vino a morar, que vino a residir, que vino a habitar aquí en la tierra. Vino a convivir con los hombres. Vamos a orar, Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia. Le rogamos que sea su Espíritu Santo dando la palabra, Señor, exacta a la comprensión de mis hermanos, porque su palabra es poder de Dios para salvación. Así que, Padre, le rogamos y le pedimos esta mañana que sea su Espíritu Santo, Señor, redarguyendo el interior de los hombres para que creamos que usted, Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, vino a habitar entre los hombres, con la certeza, Señor, de que todo cuanto ocurra de aquí en adelante se va a cumplir, y todo para gloria y honra suya. Le rogamos y le pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Primeramente, hermanos, el día de ayer, un hombre intelectual llegó al negocio y empezamos a predicarle, ¿verdad? Yo llego y si la gente da lugar y si el Señor lo permite, yo empiezo a predicarle a todo mundo que llega ahí. Empecé a hablarle acerca de nuestro Señor Jesucristo y en un momento dado él me dice, es que Jesús no existió. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que todos los que opinan eso es porque no han leído la Biblia. Le dije, nuestro Señor Jesucristo es un hombre histórico. Histórico quiere decir que se puede comprobar su existencia. Y hermano, miren, muchos de los hombres en el mundo piensan que no existe Dios o no existió Dios, ni vino a habitar aquí porque no han leído la Biblia. La Biblia habla muy claramente acerca de este Dios verdadero que vino a habitar entre los hombres. Por eso, miren, veamos a Romanos 1. Romanos 1. Pablo, hablando de nuestro Dios, dice lo siguiente, Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, sino me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío, estamos hablando de los hebreos, y griego se refiere a todos los demás hombres de todas las demás naciones. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En este contexto, justicia quiere decir salvación. Dice, también quiere decir que Dios es justo. Después en otro estudio veremos eso. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios que cayó sobre Jesús, pero que es salvación para nosotros, se revela por fe y para fe. Es decir, se revela al hombre
creyéndolo aunque no lo hayamos visto, y también para que lo creamos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo viene en toda la Biblia. No es privativo del Nuevo Testamento, es de toda la Biblia. Y solamente cuando estudiamos espiritualmente la Biblia es cuando comprendemos que nuestro Señor Jesucristo está allí y que es el Dios revelado, mostrado, que habitó aquí en el mundo hace 2000 años. El Evangelio se ha de creer y es mandato de Dios que lo creamos. Ahora bien, Dios, desde el principio, desde que creó al hombre, el propósito de él fue que el hombre tuviera relación con él. Que Dios tuviera relación con él. Ese fue el propósito de Dios. Dios no creó al hombre para que se separara de él o que dijera, bueno, ahí está ya el hombre, ya que él haga lo que él quiere, lo que él desea, lo que él piense, lo que él crea que es correcto. No. El propósito de Dios siempre fue tener convivencia, una habitación de convivencia con el hombre, pero que esta relación se perdió por causa del pecado. Ahora bien, vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Hoy vamos a ver mucha Biblia, hermanos, mucha Biblia, porque es lo que le hace falta al pueblo de Dios. Vean Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ahí está el pecado. La separación del hombre empieza por el pecado. Dios no lo abandona, hermanos. Dios siempre ha estado al pendiente del hombre. Dios siempre ha estado cuidando del hombre, porque es su creación. Y el propósito de él, dijimos, no es que hubiera una separación entre el hombre y Dios, sino el propósito es que convivieran juntos. Pero la desobediencia del hombre separó a Dios de los hombres. Ahora, vamos, por favor, a Génesis 50. Génesis 50, 24. Dios prometió venir al mundo. Dios prometió venir al mundo. Vean versículo 24 de Génesis 50. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Visitar. Dios les va a visitar. Visitar quiere decir convivir, estar con ellos un tiempo y después irse. Visitar. La promesa de Dios de visitar a su pueblo. El único pueblo que está creyendo toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia, es el pueblo cristiano. Y quizás algunas otros tipos de fe, alguna religión, dirá que creen la Biblia, pero no pueden entenderla si no hay Espíritu Santo en ellos. Y quizás tengan una parte del entendimiento de la Escritura, pero no la tienen toda. El pueblo judío siendo el pueblo escogido de Dios, tiene solamente una parte entendida de parte de la Biblia.
pero solamente en Cristo podemos tener el entendimiento correcto de toda la Biblia. Y ellos están aún alejados, aunque tienen la promesa también como nosotros, de tener la habitación de Dios, tener la convivencia con Dios y que el Señor tabercule entre ellos. Tabernacular quiere decir habitar, dijimos nuevamente. Entonces, la promesa está hecha, ya nosotros como hijos de Dios hemos recibido a Cristo y tenemos la certeza de que Él habita con nosotros. Pero esta habitación se dio comienzo hace 2000 años. Bien, entonces Dios promete al hombre que va a ir a habitar entre ellos. Ahora vamos a Éxodo 36:8. Éxodo 36:8. Dios, para habitar entre nosotros, entre el pueblo de Israel, le manda que hagan los preparativos. Ese preparativo empieza con un lugar de habitación que se llama tabernáculo. El tabernáculo es una tienda tomada como templo para que Dios habite ahí. La promesa de Dios era habitar en ese tabernáculo, es decir, en un templo portátil. En un templo portátil. Vean, dice, todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y las hicieron con querubines de obra primorosa. Todo Éxodo 36, ¿verdad? Del 8 en adelante habla acerca de la construcción de este tabernáculo. Un tabernáculo que Dios le había dicho a Moisés que construyeran para que él habitara ahí, en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Y ciertamente, hermanos, si vemos todo Éxodo, todo Levíticos, todo Números y Deuteronomio, vemos que Dios cumplió su palabra de estar ahí y que el pueblo, por causa de su pecado, no se acercaba a Él. Pero estaba ya cumpliendo Dios su promesa. Le decía el Señor a Moisés, mira, tienes que decirle al pueblo que se reúne afuera del tabernáculo para que yo hable a través de ti. Pero yo estoy ahí en el tabernáculo. Yo habito entre mi pueblo. Allí estoy yo. Si el pueblo no quiere convivir conmigo es por causa de su pecado. En cierta ocasión el Señor le dijo a Moisés, mira, yo quiero hablarle al pueblo, a todos y cada uno de los del pueblo, para que tengan una convivencia entre ellos y yo. Que yo les hable directamente a ellos como yo hablo contigo. Así tal como yo estoy hablando contigo ahorita, así quiero que cada uno de los del pueblo hebreo hablen conmigo. Lo único que tienen que hacer es santificarse durante 3 días. No tienen mucho que hacer. Y van a subir al monte y ellos van a verme a mí a través del trueno, a través del fuego, a través de las bocinas, ¿verdad? Y van a verme y yo voy a hablar con ellos. Lo único que necesito es que 3 días se santifiquen. Pasaron los 3 días y el pueblo, ninguno, dijeron, no, mejor Moisés, vete tú. Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de Dios, del Dios que habita entre nosotros, que está cercano, pero que nosotros, por causa de la desobediencia, no podemos ir a Él. Mejor ve tú. Así muchas veces los cristianos dicen, pastor, vaya y ore por mí. Pídale al Señor. Hable con Él. Interceda por mí. Porque el pecado
aún está entre el pueblo de Dios. Por eso no puede haber convivencia directamente con Él, aunque Él cumple su palabra. Él está en medio de su pueblo, lo único que necesitamos es confiar en Él, porque Él confía en que nosotros nos santifiquemos. Bien, ahora vamos a Éxodo 36, del 2 al 5. Dice: así que pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, yo espero que te haya dado inteligencia, y yo creo que te la dio mucha. Bueno, eso espero. Bien. Dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Es decir, dice aquí, todos los hombres inteligentes Dios los capacitó para que hagan mi tabernáculo. Un tabernáculo. Y cuando Dios manda a Moisés, le dice, mira, lo van a hacer así, 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 con muchos requisitos, con telas y pieles de animales, ¿verdad? Y con ciertos colores, y todo tiene un significado en Cristo. Todo tiene un significado en Cristo. A muchos dirían, bueno, ¿para qué Dios pide tantos requisitos? Todo tiene un significado espiritual. Así que para que viniera a habitar entre el pueblo de Israel, nuestro Dios dice, mira, esos van a ser los requisitos. Necesito una habitación adecuada a mi santidad. Una habitación adecuada a mi justicia. Una habitación adecuada a mi bondad. Para que yo pueda convivir con ustedes, yo necesito esas tres condiciones. Así también Dios, para que habite en los hombres, pide que el hombre tenga santidad, bondad y justicia. Ahora, lo más interesante, que todo eso no depende de ti. No te pongas triste. Que el hombre no se ponga triste porque Dios pide esos requisitos. Él cumple esos requisitos. Él hace que en ti se cumplan esos requisitos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a Éxodo 36. No, vamos a Primera de Reyes 6:1. Dice, y hermanos, aunque ustedes no creen en la predicación, el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo ayuda. Yo busco, inmediatamente encuentro, y luego no sé dónde están los libros, pero ahí los encuentro. Y eso lo sabe el hermano Enrique, que el Señor nos ayuda en todo esto. Dice, Primera de Reyes 6:1, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón, sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Dios ya le había dicho al pueblo de Israel que hicieran el tabernáculo, pero ahora Salomón había rogado al Señor hacer el tabernáculo, pero ya de otra forma, ¿verdad? Y el tabernáculo viene a ser el primer templo de Israel. Salomón sabía las medidas y hace el tabernáculo respetando las medidas, aunque a escala, ¿verdad? Es decir, todo guardando las mismas medidas, pero en grande. Y él cumple todos los requisitos como constructor. Cumple todos los requisitos haciendo la voluntad de Dios. Ya el Señor, hermanos, no lo creas,
si no lo quieres creer, pero créelo, el Señor también habitó en ese templo. Cuando se hizo la inauguración, el Señor, para dar su aprobación de que ese templo estaba santificado, guardaba justicia, guardaba santidad, guardaba bondad, Él hizo llover fuego del cielo. Sobre ese primer templo llovió fuego del cielo. Y no fue para quemar los pecados de los hombres, aunque hacía falta. Así también el Señor hace llover fuego del cielo para santificarte, porque el Señor sí ciertamente es fuego consumidor, pero también es fuego santificador. El pueblo de Dios necesita fuego del cielo, fuego que solamente puede dar el Espíritu Santo habitando en tu corazón, habitando en tu cuerpo. Tú no lo puedes santificar, pero Dios lo puede santificar. Bien, ahora vamos a Mateo 4:16, 4:14 al 16. Pero antes vamos a Ezequiel, hermanos. Antes vamos a Ezequiel. Ezequiel 8:5. Ezequiel 8:5 al 6. Fíjense bien todo lo que el hombre hace, hermanos. Aquí lo hace el pueblo hebreo, pero es igual el hombre. No somos mejores que los judíos, ni somos peores que ellos, somos iguales. Allá en Romanos 2 dice, Pablo dice, ¿acaso los gentiles somos mejores que los hebreos? No, somos iguales. Igual de perversos, igual de malos. Vean qué dice, qué hace aquí el pueblo de Dios. 8:5 dice, Ezequiel 8:5 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Dios toma a Ezequiel y lo lleva al templo de Jerusalén, al templo de habitación de Dios. Y le dice, mira lo que está pasando ahí adentro. Cosas terribles. Los sacerdotes, en ese templo había cámaras para que ellos quedaran ahí, habitaran ahí, y había un lugar específico para la administración del culto, pero había también habitaciones para ellos. Y entonces cada uno de ellos, hermanos, de los sacerdotes, tenían en sus recámaras pintados animales, bestias, víboras, dragones, y estaban allí en el mero templo de Dios, estaban adorando al diablo. Así muchos cristianos hoy en día están adorando allá adentro, donde se supone que Dios habita, donde se supone que Dios es el adorado. Muchos que dicen ser cristianos tienen aún su corazón lleno de abominaciones, llenos de víboras. No solamente son víboras, generación de víboras, sino que tienen la víbora antigua todavía habitando en su cuerpo. Y le dice Dios, mira, ve lo que hace la casa de Israel. Todo esto lo hace para alejarme de mi santuario, pero aún vas a ver cosas terribles. Las mujeres, hermanos,
estaban ahí, también había un lugar para mujeres y las mujeres estaban adorando a dioses ajenos. No solamente los varones, también las mujeres. Muchas mujeres están todavía endechando a dioses ajenos, acordándose de tiempos pasados, acordándose de cultos ajenos, cultos pasados, haciendo pecado, pensando pecado. Así estaba el pueblo de Israel y así están los que se supone que son del pueblo de Dios. Ahora sí vamos a Mateo. Pero Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Vamos a Mateo 4:14. Dios, dijimos, ya había hecho la promesa, ¿verdad? Por medio de José de visitar a su pueblo, de habitar entre él. Dice 4:14 al 16. Dice: cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, ¿verdad? Porque debes de saber esto, hermano. Lo principal de Cristo no es el que haya llegado aquí a la tierra solamente. Lo principal de Cristo, de su vida aquí entre los hombres, es su ministerio. Por eso es que los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, se ocupan poco de su vida antes de su ministerio. No es casualidad, porque lo principal de nuestro Señor Jesucristo, por la razón por la que vino a tabernacular, es decir, a habitar entre los hombres, es la misericordia de Dios derramado sobre el mundo a través de su ministerio. Bien, entonces, cuando nuestro Señor empieza su ministerio, le dice a los que están ahí, ¿verdad? Vean el versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Habitó en Capernaum, fue a vivir allá a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La ciudad de Neftalí, la región de Zabulón, ¿verdad? La ciudad de Capernaum, símbolo de incredulidad, símbolo de pecado. Dice, a ellos, y hermano, mira, esas ciudades estaban llenas de pecado, llenas de incredulidad, pero así el mundo está lleno de incredulidad. Así están las congregaciones llenas de incrédulos, porque todavía la luz no les ha resplandecido. Yo espero que en esta congregación sea a muchos los que les haya resplandecido la luz de Jesús. El entendimiento de que Jesús habitó en el mundo y habita en el mundo y que debe de habitar en el corazón de los creyentes. Y que habita en ellos si es que han creído la promesa de Dios. Ahora vamos a Juan. Dios ya cumplió su parte, mandó a nuestro Señor Jesucristo, vino y cumplió su ministerio para salvación de los hombres. Pero ahora vamos a ver desde cuándo viene esto. Vamos a Juan 1:1. Este Dios que había prometido convivir con el hombre, vivir entre el hombre, ya había cumplido su palabra. Pero desde el principio de la creación, vean, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio de los tiempos,
en el principio de la eternidad. Él es el principio de todo y Él siempre ha existido. Ese Dios, que es el Verbo, estaba con Dios y Él mismo era Dios. El Dios verdadero, el Dios que siempre ha existido y que siempre va a existir, aunque los hombres lo nieguen, aunque los hombres no crean en Él, aunque los hombres por todos los medios busquen desacreditar su obra, dice, ya vino. El Dios de la eternidad estuvo entre nosotros y está entre nosotros. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Dios creador, el que hizo las plantas, el que hizo al hombre, el que hizo los mares, el que hizo los mundos, el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, Él, el creador, habitó aquí entre nosotros. Si el hombre no lo cree, es su problema. Si el cristiano no lo cree, es su problema. Pero Él ya cumplió su palabra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tú tienes vida y el mundo tiene vida y los hombres tienen vida porque Él habitó y cumplió su palabra. Y con nuestra vida tenemos que decir, Señor, gracias por haber venido al mundo, porque por medio de Jesucristo vino la salvación a nosotros. Es la vida, hermanos. No solo la vida física, es la vida espiritual. Miren, vamos rápidamente a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4. Pablo le dice a los corintios, miren, no se preocupen de las cosas terrenales, de lo que ustedes ven. No se preocupen de lo físico, de lo material. No se preocupen del dinero. No se preocupen del trabajo. No se preocupen del carro. No se preocupen de la casa. No se preocupen de los árboles. No se preocupen de las tierras. No se preocupen de los animales. Dios se ocupa de ellos. Preocúpense por lo espiritual. Miren, vean 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros, los cristianos, las cosas que se ven. Dice, no te fijes en ellas. Sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Mas las que no se ven son eternas. Mira, no te preocupes que tienes poco dinero. No te preocupes si no tienes una casa propia. No te preocupes si no tienes un título. Aunque los cristianos, hoy yo predico, hermanos, que para los cristianos es importantísimo que estudien. Pero más importante, que lleven a cabo su ministerio. Que lleven a cabo su ministerio. El ministerio es el trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, individualmente, no como iglesia, sino individualmente. Y yo quisiera que los jóvenes de esta iglesia y los ancianos y los no tan jóvenes, ¿verdad?, también cumplieran su ministerio, porque eso es
eterno. Tú quizás lo ves a través de lo físico, pero cumplir el ministerio es espiritual. Y dice Pablo, no te preocupes de lo material, ocúpate de lo espiritual. Porque el Dios de la sabiduría, el Dios de la vida, el Dios creador, está habitando, está tabernaculando en tu cuerpo. En tu cuerpo. Bien, vamos a regresar a Juan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuestro Señor Jesús, así como tú y yo, convivió entre hombres pecadores. Estuvo en un medio en el cual había pecado, desobediencia, rebeldía, falta de fe, pero a él no le afectaron. Él no sucumbió ante el pecado. Así también tú, si el Señor habita en tu cuerpo, que yo lo creo, así también tú lucha contra el pecado. Que no pueda, que no te venza el pecado. Las tinieblas no pudieron contra Jesús. El pecado ni la incredulidad de los hombres pudieron contra su fe en el Padre. Él, el Dios hecho hombre, no permitió que las tinieblas pudieran contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dios ocupa a los hombres. El Dios que habita en ti tiene que ser proclamado, tiene que ser testificado, tiene que ser anunciado para que el mundo sepa que Dios, el Dios de la Biblia, ya vino y habitó entre nosotros, y que habita en todo aquel que crea el Evangelio, que habita en el corazón y en el cuerpo, en el ser de cada uno de aquellos que han confiado en que Dios ya confió y ya cumplió su palabra, ya cumplió su promesa, ya cumplió su parte. No era él la luz, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Jesús no era la luz, no era la vida. Perdón, Juan no era la vida. Solamente era un reflejo de aquella vida que da Jesús. Tú también eres, aunque no lo creas, aunque no creas, aunque no hayas recibido a Jesús. Y los hombres que están en el mundo no han recibido a Jesús, pero su propia vida es un reflejo de esa vida. Es un reflejo de esa vida que es Jesús. Pero ojalá que fuésemos el reflejo eterno de esa luz. El reflejo eterno de esa luz. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz, es decir, para que hablara de ella luz eterna, de esa luz verdadera. Aquella luz verdadera, aquella vida verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mira, hermano, la luz verdadera, es decir, la vida verdadera es la vida eterna. La vida eterna es una existencia al lado de Dios. Si tú solamente tienes vida en el alma, eso va a perecer. Pero si tienes vida en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, entonces tu vida va a ser eterna. Una existencia al lado de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no tuvo convivencia con él, vino y habitó entre los hombres.
pero la mayoría de los hombres no convivió con él. No quiso convivir con él, porque sus obras eran malas. Las obras de los hombres son lo que muestran que hay pecado en ellos. Es lo que muestra que ellos no quieren convivir con el Dios de la vida. Eso muestra que no quieren arrepentirse. Eso muestra que no quieren nada con Dios. Pero Él estaba aquí. Había cumplido su palabra de tabernacular con los hombres. Pero los hombres no quisieron convivencia con Él. No quisieron comunión con Él. A lo suyo vino, dice, y no solamente vino al mundo, sino vino a los judíos. Pero los suyos tampoco tuvieron comunión con Él. No creyeron en su promesa de que Él iba a visitarlos y que Él iba a tabernacular con ellos. No creyeron. A todos los que le recibieron, dice, más a todos los que le recibieron, que creyeron en su promesa, que creyeron que Dios había cumplido su palabra, que Dios había habitado con ellos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel pequeño grupo, ¿cuántos fueron? No lo sé, quizás 200, 300, 500 o 1000 o 2000, no lo sé. Recibieron la promesa de Dios de que no solamente iban a habitar con Él 3 o 4 años, sino toda la eternidad. Miren, vamos rápidamente a Mateo 28. Mateo 28, 20. Nuestro Señor Jesús les dice a los discípulos, les dice, vayan por todo el mundo y tomen a los hombres, vayan a las congregaciones, vayan a las calles, vayan a los parques, vayan a las escuelas, vayan a las calles y hablen de mi evangelio. Y tómenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo material para ustedes. Cuando nosotros, hermanos, entramos al campo espiritual, cuando entramos a la madurez espiritual, no solamente creemos, sino estamos ciertísimos que Dios está habitando en nosotros. Y eso se va a manifestar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. O sea, solamente se va a dar a conocer, pero nosotros ya estamos ciertísimos que Dios habita en nosotros. Muchos cristianos, como no tienen todavía la madurez espiritual, no alcanzan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Miren, vamos rápidamente, te regresamos. Vamos a 1 Corintios. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, miren, muchas de las cosas que ya pasaron en su iglesia no las perciben porque la mayoría de ustedes no son maduros. Porque esa iglesia es como, miren hermanos, todas las iglesias cristianas, pero verdaderas, deberían de llamarse 1 de Corintios o 2 o 3 de Corintios.
Si alguno ha leído Corintios, sabrá que es cierto. Pero en esa iglesia se dieron grandes maravillas. Grandes maravillas. Pero era una iglesia que por falta de madurez no percibía toda la gloria que Dios les había dado. Vean el 1:4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, para que se les quite la incredulidad. Eso ya lo añado yo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, la iglesia de Corinto, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, mira, en esta iglesia de Corinto hay palabra, hay conocimiento, hay cosas grandes que los hombres de la iglesia de Corinto deberían de entender, pero que por falta de su madurez no las perciben. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Dice, mira, yo veo, dice Pablo, que en esta iglesia, aunque haya fornicarios, aunque haya mentirosos, haya ladrones, porque en la iglesia de Corinto había todo eso, haya mentirosos, haya ladrones, haya perjuros, haya flojos, toda clase de bichos, ¿verdad? Que no son raros en las iglesias. Dice, toda clase de esos hay aquí en esta iglesia, pero en verdad Cristo habita aquí, porque ha sido predicado Jesús. Se ha predicado la verdadera palabra de Dios, se ha predicado aquí en Corinto el verdadero evangelio. Se ha confirmado que Cristo está predicado aquí. De tal manera que nada os falta en ningún don. Dice, aquí en esta iglesia de Corinto están todos los dones que Dios da, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da. Como que, miren, vamos rápidamente, nada más una ojeadita que a Corintios, 1 Corintios 12, dice el 12:7, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, para provecho, es decir, para bien de la iglesia, porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, es decir, palabra de conocimiento de la Escritura, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Dice, en la iglesia de Corinto también veo hombres y mujeres de fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ahora, hermanos, todos esos dones aquí en esta iglesia las hay. No los hacemos muy enfáticos porque en verdad no queremos que se desvíe la palabra verdadera, el fin grande de Cristo. Pero en esta iglesia hay todo esto. Y lo dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice, todo esto en la iglesia de Corinto lo había. El Espíritu Santo les había dado los dones para que cumplieran su ministerio. Así también en esta iglesia ya se están viendo los dones. Pero, y yo les decía hace unos meses o unos años a la iglesia, esta iglesia debe llamarse 1 Corintios. Pero hoy mejor que se llame segunda de Tesalonicenses, o que se llame segunda a los Efesios, o segunda a, bueno, estoy hablando que así debería llamarse. No sé si el Señor permita eso, pero son palabras, son nombres bíblicos, ¿verdad? Nadie se quiere llamar, ningún pastor he visto que ponga a su iglesia 3 de Corintios. Y es bíblico. Es la iglesia más bíblica de la que habla el Nuevo Testamento. Yo no entiendo a los cristianos, pero bueno.
Ok, bueno, estoy nada más sugiriendo. No le vamos a poner hacia la iglesia. No lo voy a poner así. No vamos a pedir eso. Bien. Entonces dice Pablo, miren, todo esto que Dios les ha dado no se aprovecha porque no hay madurez, dice. Vean el 2:1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, no les quise hablar, no los quise apantallar con mi sabiduría. Aquí nosotros y todo lo que hace el hermano Enrique y todo lo que hacemos nosotros cuando hablamos acerca de la definición de palabras no es para apantallarlos. Es para que comprendan bien las cosas que Dios quiere. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, aquí predicamos el sacrificio de Jesús. No predicamos lo que muchas veces se dice en el mundo y en las iglesias, que Dios quiere prosperidad para ti. Dios no quiere prosperidad para ti. Dios quiere que tú conozcas al Dios que vino a habitar al mundo y que trajo santidad, trajo verdad, trajo bondad, trajo salvación. Dios no te quiere dar un carro nuevo. Dios quiere que te salves. Dios no quiere que tengas una mansión aquí en la tierra. Él quiere que tengas una mansión allá arriba. Él no quiere que tengas una vida placentera aquí en la tierra. Él quiere que tengas una vida de gozo allá arriba. Él no quiere muchas cosas que las iglesias están prometiendo. Lo que Él quiere es tu corazón. Lo que Él quiere es habitar en tu corazón. Vamos a regresar a Juan. Dice el 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a los que creen en su nombre, a los que creen que verdaderamente Él vino hace 2000 años a habitar aquí en la tierra, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra de promesa de Dios, aquella palabra de promesa de venir a habitar entre nosotros, dice que fue hecho carne y habitó, convivió, residió aquí en la tierra. Aquí en la tierra con los hombres. Y habitó entre nosotros los hombres y vimos, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de misericordia. Dios, por misericordia, por pura misericordia, quiere habitar en el corazón de los hombres. Por pura misericordia. Porque Él está lleno de misericordia. Aquel hombre que por su pecado no se acerca a Dios, Dios lo acerca a través de Jesucristo. Dios lo llama a través de Jesucristo. Dios lo limpia a través de Jesucristo. El día de hoy, si alguno no ha recibido a Cristo, es día de salvación. Vamos a ponernos de pie. Ojos cerrados, nadie viendo. Padre, en esta
Mañana vemos que su promesa de visitar a su pueblo se ha cumplido ya. Se cumplió, Señor, de una manera física hace 2000 años. Pero hoy queremos, Señor, que con su bondad y su misericordia de por medio, usted habite en nuestro corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le rogamos y le pedimos que Él venga a habitar, venga a tabernacular con nosotros. Le rogamos, Padre, que sea usted por medio de su voluntad y por medio de su misericordia, por medio, Señor, de su poder, de su Espíritu Santo, venga a habitar en nuestro corazón. Que sea nuestro cuerpo un templo y morada de usted. Que sea usted, Señor, en toda su plenitud, habitando con nosotros para tener la convivencia que usted desde el principio quiso tener con el hombre. Padre, yo le ruego y le pido que disponga los corazones de todos estos para gloria y honra suya. Le pido, Señor, que por medio de su Espíritu Santo hoy muchos crean en su palabra. Y le pedimos, Señor, por medio de la oración siguiente. ¿Quién diría hoy, Señor mío y Dios mío? Yo le pido, Señor, que venga a habitar en mi corazón, porque quiero que mi cuerpo sea un templo y morada del suyo. Le pido, Señor, que venga a habitar aquí por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que Él me limpie de todo pecado. Hoy yo lo quiero rogar. Y le quiero pedir también, Señor, que cuando ya no esté en este cuerpo, usted me lleve primeramente a vivir con usted, sabiendo que posteriormente este cuerpo también tiene promesa de salvación. Padre, le pido y le ruego que mi Señor Jesucristo venga a mi corazón, que me limpie de todo pecado, que me limpie con su sangre preciosa, aquella que derramó en la cruz del Calvario y que sirve para pago de pecados. También le ruego y le pido, Señor, que cuando usted venga por su iglesia, usted venga por mí, porque yo he creído en el Dios que vino y habitó, que vino y tabernaculó entre los hombres hace 2000 años. Todo, Señor, para gloria y honra suya, en el precioso nombre de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos a cuentas, hermanos, cada uno de nosotros. Ponernos a cuentas es pedirle al Señor que nos limpie para creer en su palabra. Cada quien en su lugar.
Sí, Señor, sabemos que usted lo que quiere del hombre es un corazón contrito y humillado. Así que, Padre, yo le ruego por mis hermanos que les ponga un corazón de carne para que puedan, Señor, ellos ser sensibles a su palabra. Le ruego todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos. Vamos a sentarnos, mis hermanos, por favor.